Les invito a leer sus Biblias, por favor, en Primera Tesalonicenses. Vamos a continuar con nuestro estudio. Primera Tesalonicenses. Capítulo 4, versículos 1 al 8. Vamos a estar estudiando Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 al 8. Oramos primero y luego leemos. Señor, queremos agradecerte por lo que cantábamos. Tú eres rico en misericordia. Vagábamos en este mundo sin vida, sin valor. Señor, la vida no tenía sentido, íbamos tratando de buscar sentido en cosas que no tienen valor. Tú nos has creado para ti, Señor, y fuera de ti no hay vida. Pero gracias, Señor, porque tú has tenido misericordia de nosotros, Señor. Por el gran amor con que nos has amado, Señor, nos has atraído hacia ti. Queremos realmente exaltar tu nombre esta mañana nada más. En ningún nombre, sino solo tu nombre. Solo a ti queremos adorarte, Señor. Y sabemos que una de las maneras de adorarte es por medio de la enseñanza de tu palabra. Queremos, por favor, Dios, ahora que podamos escuchar tu palabra con corazones rendidos a ti, corazones humildes. Señor, tú miras desde los cielos a aquel que tiembla ante tu palabra y queremos hacer eso esta mañana, por favor. Ayúdanos a escuchar tu palabra con un temor reverente hacia ti. Háblanos, pastoréanos, que tu Espíritu Santo esté aplicando tu palabra a cada corazón según su necesidad. Edifícanos, santifícanos y, Señor, como siempre, clamamos a ti por que tú hagas lo que no podemos hacer, que es darle vida a los muertos. Y te pedimos por aquellos que están en medio nuestro, que no te conocen, que tú los atraigas, Dios, hacia ti, por favor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios. Además, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hay una frase bastante conocida de un filósofo, que no estamos de acuerdo con su filosofía, pero la frase aplica, y es que el pez nunca descubre que está en el agua hasta que sale de ella. El pez no descubre que está en el agua hasta que sale de ella, porque claro, es su hábitat, así que no se da cuenta que está mojado, porque nada está todo el tiempo ahí. Cuando el pez sale del agua, ahí se da cuenta que hay otro hábitat. Bueno, claro, esto se suele usar para generalmente situaciones donde decimos, bueno, estamos a veces tan sumergidos en una situación que no nos damos cuenta. Por ejemplo, no sé, pienso bastante en esto, en el tema de la inflación, por ejemplo. Quizás si pensamos hace 15 años atrás, diríamos, bueno, ¿cómo haríamos para vivir como se vive hoy? Sería imposible, pero bueno, hoy ya nos acostumbramos, vivimos así. Yo no he estado en el tiempo de la hiperinflación, pero imagino que habrá sido lo mismo, o sea, te acostumbras. O no sé, personas que viven en, quizás hace 20 años acá, y quizás miran la inseguridad, cómo era o la seguridad, mejor dicho, cómo era hace 20 años, la miran hoy, y quizás si la miraran hace 20 años atrás dirían, no, hoy es un desastre. Pero bueno, hoy estamos acostumbrados, ya nos vamos acostumbrando. Esa es la realidad. El ser humano se
se acostumbra y muchas veces no nos damos cuenta de las situaciones hasta que de alguna manera no tomamos distancia y miramos y decimos, esto no es normal. A veces pasa muchas veces con extranjeros que vienen al país o uno se va a otro país y decís, no, esto que para nosotros es normal no es normal, no está bien esto. Bueno, yo pienso que esta frase de que el pez no se da cuenta que está en el agua hasta que no sale de él, quizás a donde más se puede aplicar es en el área de la sexualidad. Quizás el área donde más podemos aplicarla. Hemos sido tan bombardeados por la inmoralidad sexual, tan atacados en esa área, que vivimos una sociedad sumamente corrompida en el área sexual y no nos damos cuenta. Tomamos hoy, si traemos, yo me imagino, a San Martín y lo ponemos en la sociedad de hoy, se espantaría, no sé, saldría corriendo. Pero claro, para nosotros es normal, porque nos hemos acostumbrado a la inmoralidad, lo tomamos como normal, como algo cotidiano. Dice un escritor referente a este tema, que escribe un comentario sobre Tesalonicenses, dice lo siguiente, él dice, a medida que me hago mayor, o sea, que él se hace más grande, intento evitar decir que las cosas ya no son como antes. O sea, trato de evitar esa frase, dice este autor. No obstante, dice, en este caso tengo una razón muy importante para hacerlo. En 1995 publiqué un libro sobre adicciones y mencioné que además de las drogas y el alcohol, la gente podía, como una posibilidad, ser adicta a la pornografía. Estaba pensando, cuando escribió esto, en ese momento, estaba pensando en las revistas que compraría un cliente furtivamente en una tienda. Unos 10 años más tarde, empecé a escribir este comentario sobre Tesalonicenses y el nuevo entorno es irreconocible, dice este autor. La gente ha explotado los aparatos electrónicos para ampliar las fronteras del pecado gentil mucho más allá de lo que Pablo podría haberse imaginado nunca. Hombres y mujeres pueden ver material sexual o interactuar sexualmente de maneras muy variadas sin ni siquiera levantarse de su escritorio. Probablemente la inmoralidad sea el pecado que hoy en día más acosa a los cristianos y a sus líderes. 2005, imagínense 2023. Por eso lo que me gustaría que podamos ver en esta mañana es qué dice Dios, no el mundo, no la sociedad, qué dice Dios sobre la santidad en el área sexual para que no seamos engañados por las mentiras de este mundo. Repito, vamos a ver qué dice Dios sobre la santidad en el área sexual para que no seamos engañados por las mentiras de este mundo. Y vamos a ver esta mañana dos verdades sobre la santidad en el área sexual que nos van a ayudar a no ser engañados. Y la primera verdad que notamos en el texto es que la santidad en el área sexual es nuestro llamado. Si vos sos un creyente, la santidad en el área sexual es tu llamado. Noten cómo comienza Pablo en capítulo 4, versículo 1. Comienza con una frase, por lo demás. Bueno, esto no es que introduce la conclusión de la carta, sino esta frase, por lo demás, introduce una nueva sección. Pablo, si notan conmigo, ahí en capítulo 3, versículo 10, recordemos que él trató de ir a Tesalónica una y otra vez, no pudo, de mil maneras, fue impedido, etc. Él quería ir, al no poder hacerlo, dice capítulo 3, versículo 10, orando de noche y de día, dice Pablo, con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Así que Pablo quería ir a estos hermanos en Tesalónica, a esta iglesia recién fundada, y quería completar lo que falta de su fe. Completar lo que falta de su fe es una referencia a darle instrucciones que los ayuden a crecer en santidad. O sea, no que eran medios creyentes, eran creyentes completos, pero les faltaba crecimiento. Entonces Pablo quería ir para completar eso. Pero él
sabía que se veía estorbado, estaba siendo estorbado. Él no sabía cuándo iba a poder volver a Tesalónica. Así que a partir del capítulo 4 y capítulo 5, Pablo va a completar lo que falta de su fe. Le va a dar estas instrucciones a estos creyentes de Tesalónica que les faltaban. Y si miramos rápidamente los dos capítulos, Pablo le va a hablar sobre la santidad, sobre todo en el área sexual. Le va a hablar del amor fraternal, capítulo 9, versículo 9 en adelante. Le va a hablar de la escatología, digamos, de los eventos futuros. ¿Qué pasa con los creyentes que han muerto? Le habla del día del Señor. Y va a terminar, capítulo 5, con varias instrucciones. Así que Pablo ahora les va a hablar, va a completar lo que falta de su fe. Les va a dar instrucciones a estos hermanos para que si él se demora, ellos sepan igual cómo pueden agradar a Dios. Y Pablo le va a decir en este texto que la manera de agradar a Dios claramente es apartándose de la inmoralidad sexual. Noten que Pablo comienza ahí con dos verbos en el versículo 1, capítulo 4, versículo 1, que es rogamos y exhortamos. Rogamos y exhortamos. Son dos verbos que se usan en paralelo y le dan más fuerza a lo que Pablo va a decir. La idea de Pablo acá es, cuando dice los rogamos y exhortamos, es como que Pablo está diciendo, esto es lo que debe hacer un creyente. Así debe vivir una persona convertida. Así debe vivir un cristiano. No es una opción. No es una opción. Si el Señor te ha salvado, el Señor no te salvó para que ahora vos puedas pecar sin culpa. Si el Señor te ha salvado, no te ha salvado para que ahora, bueno, puedas hacer lo que quieras. Ya me voy al cielo, como siempre usamos la frase. Ya tengo mi ticket al cielo, así que ahora ya puedo pecar, total, igual voy a ir al cielo. No. El Señor te ha salvado para que vivas en santidad. Es para eso que el Señor nos ha salvado. Si el Señor te ha salvado es para no para que peques sin culpa, sino para que vivas en santidad. Y por eso Pablo hace énfasis que con estos dos verbos, os rogamos y exhortamos, son paralelos. Pero Pablo le quiere dar fuerza a lo que va a decir. Y no solamente vemos que Pablo le va a dar fuerza a lo que va a decir con los dos verbos, sino que Pablo también usa una frase que es en el Señor. Ustedes imagínense cómo Pablo está cargando el arma. Así que os rogamos y exhortamos en el Señor, lo cual da la idea, hermanos, que la vida en santidad, esto que Pablo les va a rogar, lo que Pablo les va a rogar en realidad está al final del versículo, y es que abunden más y más en agradar al Señor. Eso es lo que Pablo les va a rogar. Pero antes de llegar a ese punto, Pablo está como poniendo frases que le va dando énfasis a lo que va a decir. Así que Pablo usa dos verbos que rogamos y exhortamos en el Señor, lo cual da la idea de que el vivir en santidad es un mandato del Señor, no es algo que Pablo se ha inventado. Y también Pablo agrega una frase, antes de decirlo que abunden más y más en santidad, usa otra frase, no tienen el texto, que dice, de la manera que aprendisteis de nosotros. O sea, en todo el versículo 1, Pablo lo que les va a decir es, si ustedes son creyentes, deben vivir en santidad. Si ustedes son creyentes, deben agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es un ruego, es una exhortación. ¿Por qué? Porque es un mandato del Señor, en el Señor. ¿Pero por qué deben vivir en santidad? Porque es lo que hace todo creyente. Es lo que hacen los creyentes. Noten que Pablo ahí cuando dice, de la manera que aprendisteis de nosotros. O sea, el punto de Pablo es, ustedes deben vivir en santidad, es un ruego, es un mandato del Señor, pero también deben vivir en santidad porque es lo que vivieron nosotros. O sea, como nosotros nos comportamos, le dice Pablo a los tesalonicenses, Pablo, Silas y Timoteo, es la manera en la cual ustedes deben vivir. Recordemos que él les dice eso, o enfatiza cómo vivió en capítulo 2. Él le dice, nosotros no predicamos para abusarnos de nadie, no predicamos para ganar ventaja sobre nadie, nosotros hemos trabajado, nos hemos matado, hemos vivido una vida íntegra. Bueno, como ustedes vieron que nosotros nos comportamos, Pablo está diciendo que es en santidad, es así como deben vivir. Y es muy llamativo lo que Pablo hace acá, muy llamativo, porque Pablo, de vuelta, está llamando a los creyentes a vivir en santidad. Y el ejemplo de vivir en santidad son los líderes. Ahora, Pablo no está llamando a los líderes solamente, ¿no? A los líderes de la iglesia a vivir en santidad. Esto es una carta para la iglesia, no es como 1 Timoteo
Segunda o Tito, que es una carta que se leía públicamente, obviamente, pero está dirigida primariamente al pastor, en este caso, o al encargado apostólico, sería Timoteo o Tito. Sino esto es una carta para la iglesia. Y cuando Pablo llama a la iglesia a vivir en santidad, se ponen ellos como ejemplo. Eso nos hace pensar, hermanos, que pensando en la santidad de la iglesia, para lo que el Señor nos ha salvado, que es para vivir en santidad, nos damos cuenta que no hay distinción. No hay distinción. Los líderes deben vivir en santidad, por supuesto, pero todo creyente debe vivir en santidad. Y eso me bendijo al estudiar este texto, porque es algo que nosotros distorsionamos. Y me llamó mucho la atención que Pablo llame, hablando de la santidad, ese es el contexto, de la santidad, Pablo los llame a vivir como ellos vivieron. ¿Por qué me llama la atención? Porque cuando nosotros pensamos en santidad, generalmente disociamos. Una cosa es la santidad de los líderes y otra la del resto de la congregación. Disociamos. O sea, claro, los líderes están obligados, vamos a decir así, y si no, no pueden ser líderes. Los líderes están obligados a vivir de cierta manera, pero todo creyente está obligado a vivir de cierta manera. Todo creyente. Por eso Pablo, escribiendo a la iglesia, le dice, al hablarles de santidad, vean cómo nosotros nos hemos comportado. Y una vez me llama la atención esto, porque una vez lo escuché al pastor Sugel Michelén, decía algo en otro contexto, pero que aplica para esto, que me llamó mucho la atención pensando en la santidad, que no podemos disociar la santidad de los líderes de la santidad de la iglesia. Él dijo lo siguiente, me encantó. Dice, hermanos, ¿qué pasaría? Le pregunta a Sugel a la congregación. Dice, ¿qué pasaría, hermanos, si yo, el domingo que viene, supongamos, no me toca predicar y no vengo a la iglesia? Dice, no vengo, me ausento. Y cuando alguien me pregunta la semana, pero pastor, ¿por qué no vino? No, tenía ganas de irme de picnic con mi familia. Tenía ganas, me acosté muy tarde allá anoche, me quedé durmiendo. Él le pregunta a la congregación y le dice, ¿qué pensarían? ¿Qué pensarían? ¿Qué pensarían si yo me mando un mensaje? ¿Por qué no viniste a la iglesia? Estaba cansado, quería quedar durmiendo. No puede ser, ¿no? Eso no, de ninguna manera. Y Sugel decía, bueno, ¿y por qué el resto de la congregación lo puede hacer? ¿Por qué el resto de la congregación lo puede hacer? Si el llamado a congregarnos, ¿para quién es? Para todos, claro que sí, es para todos. No podemos disociar, bueno, los creyentes deben vivir en santidad en esta área, los líderes, pero el resto de la congregación puede vivir como quieran. No. Y Pablo de vuelta, no quiero perder el punto. Pablo, el ruego y la exhortación de Pablo es que ellos abunden en santidad. A veces podríamos, si nosotros sacamos lo del medio, podríamos decir por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos que abundéis más y más. Ese es el ruego. Pero Pablo está cargando el cartucho porque Pablo les quiere mostrar, hermanos, que la santidad no es opcional. No es opcional porque es en el nombre del Señor. No es opcional porque es la manera que ustedes nos vieron vivir a nosotros. No es opcional para el creyente porque es necesario. Noten cómo dice el texto. Cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Y la traducción acá pierde la fuerza de la palabra, pero la Reina Valera traduce acá el verbo dei como conviene. Dei es un verbo impersonal. Dei es como conviene. Es necesario. Acá la Reina Valera lo traduce como conviene, pero en realidad podríamos decirlo así. Como es necesario conduciros y agradar a Dios. Este verbo dei se usa, por ejemplo, en 1 Timoteo 3:1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero ¿es conveniente? No, es necesario, dei, el mismo verbo acá, el mismo verbo como conviene. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, etc. En Hebreos 11:6 se dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dei, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario. Bueno, ese verbo dei es exactamente el mismo verbo que Pablo usa en este texto. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos al Señor Jesús de la manera que aprendiste de nosotros, como es necesario. La santidad en tu vida es necesaria. Si vos sos un creyente,
es obligatoria. No es una opción. No es una opción. El mensaje del Evangelio, lo que debe hacer, hermanos, no es a llevarnos a pecar sin culpa. Si vos llegás a la conclusión que el mensaje del Evangelio es que ahora Dios perdonó todos tus pecados, así que andá, pecá tranquilo, hacé lo que quieras, total vas a ir al cielo. Si esa es la conclusión, no entendiste el Evangelio. No lo entendiste, porque el Evangelio no se trata de eso. El Evangelio trata que el Señor te salva para que vos ahora vivas para Él. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pablo, luego de explicar el Evangelio de una manera muy profunda, en Efesios 1, 2 y 3, cuando comienza el capítulo 4, Pablo les dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esa vocación la explicó ya antes, capítulo 2 y 3. O sea, el Señor te salvó no para que ahora peques sin culpa, de ninguna manera. El Señor te salvó para que ahora vos vivas en santidad. Dice Hebreos 12, 14. Muy fuerte lo que dice. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y en la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Noten que el pronombre relativo se aplica a la santidad. No dice sin las cuales, sin los cuales. No se aplica a paz, se aplica a santidad. Sin la cual nadie verá al Señor. No es una opción la santidad para el creyente. No es una opción. Ahora, por supuesto, en este caso, el orden de los factores sí altera el producto. Claro que sí. El mensaje del Evangelio no es que vos tenés que vivir en santidad para ir al cielo. No, eso sería salvación por obras. Acabamos de leer en Romanos que la salvación no es por obras. Así trataron de salvarse los judíos. Fueron rechazados. No puedes salvarte por obras. No. La salvación es por gracia mediante la fe. Es arrepintiéndote de tus pecados, entendiendo que no puedes salvarte por tus obras y creyendo que Jesús es Dios que estaba muriendo en tu lugar. De eso se trata el Evangelio, que resucitó al tercer día. Claro que vos no podés ganarte la salvación. Ese no es el punto de la santidad. El punto no es que vos ahora tenés que vivir en santidad para que Dios te ame. Entonces, cuanto más santo sos, más Dios te ama. No, así trataron de vivir los judíos y no pudieron. Porque la Biblia dice, ¿no?, que si vos transgredís la ley en un punto, te haces culpable de todos. Así que si vos estás tratando de salvarte por tu santidad y un día tuviste un mal pensamiento, chao, ya, descalificado completamente. Sino el punto, hermanos, es que cuando Dios nos salva, Él nos da un nuevo corazón. Y ahora que tenemos un nuevo corazón, el creyente anhela vivir en santidad. Esto lo expresa de manera muy clara. Romanos, capítulo 6, versículo 22. Yo se los leo. Romanos 6, 22 dice: mas ahora, dice Pablo, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, o sea, ahora que Dios te libró del poder del pecado, porque creíste en el Evangelio, ya lo hice antes. Ahora que vos creíste en el Evangelio, Dios te libertó del pecado y fuisteis hechos siervos de Dios. O sea, ahí sabemos que la Reina Valera traduce siempre la palabra doulos, que es esclavo, como siervos. Pero podríamos decir, y fuisteis hechos esclavos de Dios, dice, tenéis, me encanta, por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Se dan cuenta? Una persona que creyó en el Evangelio, creyó en Jesús como su único y suficiente Salvador y fue librado del poder del pecado y ahora fue hecho de esclavo de Cristo. ¿Cuál es su fruto? O sea, ¿qué se cae del árbol de manzanas? ¿Cuál es el fruto evidente? ¿Cuál es el fruto evidente? La santificación y como fin la vida eterna. El Señor te libró de la esclavitud del pecado, pero te hizo su esclavo. Nosotros somos esclavos de alguien, o esclavos del pecado, o esclavos del Señor. La persona que dice, no, yo hago lo que quiero, vos no hacés lo que querés. Vos hacés lo que el pecado te manda, lo que tu amo te manda. Eso es lo que decían los fariseos en Juan capítulo 8. Pero si vos sos un creyente, realmente, vos has creído realmente en Cristo, Dios te libró de la esclavitud del pecado. Ya no sos esclavo del pecado. Te dio un nuevo corazón, nos dice la Biblia. Y ahora tu fruto
el fruto que vas a dar es la santificación. Ahora, por supuesto, hermanos, eso no quiere decir que vos no pecás más. No quiere decir eso, porque Pablo, después de decir esto, va a decir en capítulo 7 de Romanos, eso fue capítulo 6, Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay pecados que llevan más proceso dejarlos, hay pecados con los cuales luchamos más. Los creyentes caen en pecados muy graves realmente, pero el punto está en que el creyente no ama el pecado. Ahí está el punto. El creyente no ama el pecado. El creyente ahora quiere vivir para Dios, no como un chaleco de fuerza. Yo he visto a personas que no son creyentes, quizás pensaban que lo era, pensaban que eran creyentes, no eran creyentes, pero pensaban que lo eran. Y se estaban matando por vivir como creyentes. Pero vos te das cuenta que la vida cristiana era una carga para esta persona. Una carga, era como estar arrastrando un muerto. Una carga. Y cuando estas personas en algún momento se dan cuenta que no pueden y abandonan al Señor y se van al mundo, van a vivir el pecado, y vos los ves que son las personas más felices del mundo. Más felices del mundo. Claro, porque no eran creyentes. Estaban tratando de vivir como creyentes. Tratando de... Un autor, creo que el ejemplo lo he dado una vez. Un autor da el ejemplo de esta manera: es como agarrar un árbol que no da manzanas y engramparle manzanas, ¿no? Le atas con un arbolito ahí manzanas y decir, es un árbol de manzanas. No es un árbol de manzanas, se las agregaste, ¿no? Ese árbol nunca va a dar manzanas. Bueno, a veces las personas quieren hacer eso con la vida cristiana, quieren vivir como cristianos, o sea, en un sentido ven los beneficios del cristianismo. Y quieren vivir, pero no pueden. Ahora, por otro lado, el creyente es su fruto. Es su fruto. Pero por supuesto, hermanos, que nosotros debemos hacer algo. Claro que sí. De vuelta, vuelvo al texto ahí en capítulo 4, versículo 1. Vemos que hay un ruego de Pablo. Vemos que este ruego es en el Señor. Vemos que hay un llamado a mirar la vida de los misioneros, cómo ellos se conducieron. Pero vemos que hay un llamado dice, cómo os conviene, cómo es necesario conduciros y agradar a Dios. Y ahora dice Pablo, así abundéis más y más. O sea, da la idea de que ellos ya lo estaban haciendo. No sé si alguien acá tiene Biblia de las Américas o NBI, pero le agregan una frase que es, como de hecho ya andáis. Como de hecho ya andáis, abundéis más y más. Bueno, la Valera no la tiene porque, bueno, depende del manuscrito que uses. Pero esté o no esté la frase, el hecho es claro. Si Pablo les pide que abunden más, es porque ellos ya vivían de esa manera. Pero la exhortación de Pablo es que ellos sigan creciendo, hermanos, sigan creciendo. Por eso decimos que la santidad es el fruto del creyente, claramente que sí, pero nosotros no somos pasivos en la santidad, no somos pasivos. Por eso Pablo, hay una exhortación, es en el Señor, hay una imitación, pero hay algo que ellos deben hacer. ¿Qué es lo que ellos deben hacer? Ellos deben abundar más y más. Nosotros creemos que la salvación es monergista, quiere decir que la salvación es obra de Dios, solamente obra de Dios. Nosotros, como cantábamos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios un día nos dijo, sea la luz, y nos dio vida para que podamos creer en el Evangelio. Pero creemos que la santificación es sinergista, eso quiere decir obra de dos. Es la obra de Dios por medio de nuestro esfuerzo. Es Dios quien nos santifica, pero por medio de nuestro esfuerzo. Eso lo ha predicado Santiago en Filipenses, ¿no? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué razón? Porque Dios produce ¿qué cosa? El querer como el hacer. Dios nos santifica, pero nosotros nos quedamos ahí sentados. Y eso es lo que Pablo les dice acá. La santidad para el creyente no es una opción. Ustedes aprendieron cómo debe vivir un creyente. Ustedes lo hacen, están viviendo en santidad, pero abunden, hermanos. Abunden más y más y más. Porque
El creyente debe vivir en santidad, pero a su vez el creyente debe seguir creciendo en santidad. Y ese es el punto de Pablo acá. Abunden, crezcan en esto más y más y más. Pablo dice en Filipenses, un pasaje conocido luego de 30 años de creyente. Él dice en Filipenses 3:12, hablando de la santidad, no que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a la meta por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo. Hermanos, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Y me encanta lo que dice acá. Me encanta esta frase. Pero una cosa hago. Una cosa hago. Y me encanta esa frase. Es como si Pablo resumiera la vida cristiana en una cosa. Pero una cosa hago, dice Pablo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo. El verbo prosigo es me esfuerzo. Es alguien que está corriendo una carrera con todas sus fuerzas. Esa es la idea del verbo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, Pablo luego de Filipenses, sabemos que lo escribió al final de su vida, Pablo luego de 30 años de creyente, él dice, yo hago una cosa. Mi vida cristiana se resume en una sola cosa. ¿En qué cosa, Pablo? ¿En qué cosa? En seguir esforzándome por crecer en santidad. En seguir corriendo la carrera. Prosigo a la meta, me esfuerzo con todas mis fuerzas. Y eso es lo que Pablo les dice a estos hermanos. Hermanos, ustedes ya andan así, pero abunden más y más. Porque no es una opción, no es una opción. Y no solamente, hermanos, no es una opción, sino que es algo en lo que no podemos relajarnos. No podemos relajarnos. Quizás, como los hermanos en Tesalónica, quizás vos te encontrás viviendo en santidad. Quizás has crecido en santidad. Quizás vos mirás tu vida hace 1 año, 2 años, y puedo decir, yo estoy más como Cristo, por gracia al Señor, no de manera orgullosa. Por gracia al Señor, estoy más como Cristo. Me parezco más al Señor. Amo más al Señor. Amén. Amén. Pablo te diría, pero abundá más y más. Abundá más y más. No te podés relajar. No te podés relajar. Pablo al final de su vida no se relajaba. Corría ni siquiera él dice, bueno, y ahora troto, voy caminando hasta la meta. Pero sigo a la meta, corro con todas mis fuerzas. Bueno, eso es lo que debes hacer. Eso es lo que Pablo le dice a estos hermanos. Hermanos, les ruego, les exhorto que crezcan más y más. La santidad no es una opción. Y solo, quizás haciendo una aplicación extra, pero me gustó, que podemos notar en el texto, referente a la santidad, que es el llamado de Pablo en estos versículos, es que la santidad tiene 2 condimentos. Y quizás vos no creces en santidad porque te falta uno de estos 2. Quizás sos un creyente, pero no estás creciendo en santidad porque te falta uno de estos 2 condimentos. Noten, hay 2 condimentos. Uno es la enseñanza fiel y otro es la vida de ejemplos piadosos. La enseñanza fiel y ejemplos piadosos. Y noten que Pablo hace en este texto que leímos, y lo va a hacer más adelante, hace referencia a estas 2 cosas. Noten que hace referencia a la enseñanza. Si notan en versículo 2 dice, ¿qué instrucciones, está hablando de la santidad, qué instrucciones os dimos por el Señor? En el versículo 1, ya lo dijimos, habla de en el Señor. En el versículo 6 dice, como ya os hemos dicho y testificado. O sea, Pablo, hablando de la santidad, hace referencia a la enseñanza. Hermanos, esto le hemos enseñado. Pero no solamente a la enseñanza, sino Pablo hace referencia a ejemplos de piedad. Eso dice en el versículo 1. De la manera que aprendisteis de nosotros. Solo a modo de implicación o de inferencia sobre el texto. Y no quiero extender mucho en este punto, podríamos mostrarlo a través de toda la Biblia. Pero quizás hay 2 maneras por las cuales vos no creces en santidad. 2. Una puede ser por tu falta de instrucción en la palabra de Dios, por tu falta de compromiso con la palabra de Dios. Sin enseñanza no vas a crecer, hermanos. Sin enseñanza no vas a crecer. Yo he hablado con personas que están luchando, casi que el pecado los está consumiendo, y cuando indagás un poco dónde ellos se congregan o lo que sea, o le preguntás por sus líderes, ellos te dicen, no, mis líderes son un ejemplo. Yo no tengo nada que decir de mi pastor, nada que decir. Él es un hombre que por años se ha mantenido fiel al Señor,
ha criado a sus hijos en el Señor, no tengo nada que decir. O sea, es una persona íntegra realmente, no es un chanta, no le roba plata a la gente, o sea, no, moralmente es una persona correcta. Pero no hay enseñanza, no hay enseñanza profunda de la palabra de Dios. No hay profundidad, todo es light, todo es vano, no hay estudio, no hay, siempre se para el púlpito y dicen siempre lo mismo. No escarban de la palabra de Dios. Esto por años, no una semana, por años y años. Y claro, la persona ve a su líder, no son ningunos chantas, pero el pecado los está cacheteando, diríamos, si fuese en un ring, los tiene contra las cuerdas. O de vuelta, personas que no están pasando tiempo con el Señor. Una de las preguntas que yo suelo hacer cuando hay esclavizado el pecado es: ¿cómo están tus tiempos con el Señor? Bueno, la mayoría de los casos es o no lo tengo, o es muy poco, o casi nada, casi nulo. Y Pablo todo el tiempo hace referencia a lo que enseñamos. Sabemos que eso es referencia a la palabra de Dios, porque él era un apóstol. Y también modelos, por supuesto. También está la otra opción, lo inverso, hermano. A veces no crecemos en santidad porque quizás la enseña, y seguramente ha pasado igual que a mí. Hablas con personas que te dicen: no, la enseñanza en mi iglesia es intachable. ¿Cuál es el problema en tu iglesia? ¿No se enseña la palabra de Dios? No, se enseña bien. ¿Y cuál es el problema? No, que los líderes son unos chantas. Que aquel dejó a la esposa y se fue con este otro. Que el pastor es un iracundo que está ahí retando a todo el mundo, estando con el látigo todo el tiempo. Que son todos unos orgullosos, que son todos unos vanidosos. Son las dos cosas, necesitamos las dos cosas. Por eso Pablo dice, cuando habla de los pastores, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, etc. Nosotros vamos a decir así, hemos agregado un montón de cargos en la iglesia. El líder del que acomoda las sillas, el liderazgo somos todos líderes, pero en realidad hay dos líderes en la iglesia. El liderazgo bíblico son dos oficios. El pastor y los diáconos, mejor dicho, los pastores y los diáconos. Con funciones distintas, los pastores gobiernan, los diáconos no. Las tareas son distintas, pero son los dos oficios reconocidos por la Biblia. No hay líder de acomodar la silla, líder de tocar la guitarra, líder de calentar la estufa, no hay nada de eso. Hay dos oficios, pastores y diáconos. Los pastores, ¿cómo deben vivir? En santidad. Y los diáconos, en santidad. Y las esposas de los diáconos, en santidad. En santidad, claro que sí, por supuesto. Entonces, volviendo al texto, nos damos cuenta, hermanos, que la santidad no es una opción. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Si vos sos un creyente, y si vos estás viviendo en santidad, porque quizás a veces cosas como estas las tomamos como para retar a los que están viviendo de una manera desastrosa. No, acá Pablo no está retando a nadie. No está retando a nadie, Pablo, acá. No está hablando al que tiene la mujer de su padre. No está hablando a los que están peleando por los dones. No. Está hablando a personas que viven en santidad. Claro que sí. Pero Pablo le dice, tienen que abundar. Yo les ruego, les exhorto, por favor, sigan creciendo. No piensen que llegaron a la meta. Si vos estás creciendo en el Señor, has crecido un montón en el Señor en este tiempo, amén. Pero cuidado. Pablo te diría, te ruego, te exhorto que no aflojes, que sigas creciendo más y más. Así que vemos que la santidad en el área sexual es nuestro llamado. Dios nos llama, Dios nos salva para vivir en santidad. Y en segundo lugar vemos que la santidad en el área sexual es la voluntad de Dios. Noten cómo dice el versículo 2. Dice, porque ya sabéis qué instrucción os dimos por el Señor, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y esto llama mucho la atención, porque si recordamos, todos estuvimos hablando de la iglesia en Tesalónica, es una iglesia fiel, es una iglesia que estudiamos en capítulo 1, versículo 9, se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Probablemente parte de esa conversión tiene que ver con dejar la fornicación, porque la idolatría estaba muy ligada a la inmoralidad sexual. Era una iglesia que estaba repercutiendo por toda Macedonia y Acaya, ¿no? Y Pablo después dice, y por todo lugar, vuestra fe en Dios. Así que llama la atención, porque incluso
Pablo está hablando de la santidad. En versículo 1 lo hace de manera general. ¿Por qué lo hace de manera general? Porque habla de conducirse y agradar a Dios. Bueno, eso es muy general, ¿no? Muy general. Cómo es necesario que ustedes se conduzcan y agraden a Dios. Es muy general. Y podemos hablar de la santidad en un montón de aspectos. La santidad en las finanzas, la santidad en tu trabajo. La santidad es un tema muy amplio. Pero Pablo ahora va a resumir la santidad a una cosa. Incluso habla de como si la voluntad de Dios pudiese resumirse en esto. ¿Se dieron cuenta? ¿En qué? En apartarse de la fornicación. ¿Por qué Pablo hace esto? Bueno, por el contexto en el cual vivían estos hermanos. Y cuando leemos el contexto, piensen en la costa. Piensen en la costa. Dice un autor, Tesalónica tenía todos los vicios de cualquier ciudad comercial. Las obras teatrales se inclinaban cada vez más hacia la violencia y la crudeza inmoral. Piensen cómo son las obras teatrales. Bueno, ya no sé si vendrán, pero cómo eran. Los que llegaban por mar o por tierra iban pidiendo bebida, juego e inmoralidad. Piensen, aquí vienen muchas personas a la costa. Bebida, juego e inmoralidad. Y parte de la economía de la ciudad se centraba en satisfacer los deseos de los visitantes. Se esperaba, esto en Tesalónica, se esperaba que los hombres jóvenes en particular tuvieran una vida inmoral activa con esclavas, mujeres licenciosas o amantes. La bisexualidad era más común en Macedonia y Acaya. Macedonia es donde está Filipos y Tesalónica, Acaya es donde está Corinto. La bisexualidad era más común en Macedonia y Acaya que en otras partes del imperio, especialmente por la escasez de mujeres casaderas. Las amistades entre hombres podían estar cimentadas en una relación inmoral. Dice otro autor, las costumbres inmorales del mundo greco-romano son bien conocidas. Los enlaces fuera del matrimonio no se consideraban incorrectos. De hecho, eran más que solo tolerados. En Tesalónica, en los cultos de Dionisio y Afrodita, los cultos paganos, los símbolos fálicos dominaron y los asistentes practicaban en una licencia inmoral durante los servicios. También se ha dicho que algunos templos tenían mujeres licenciosas para satisfacer a los asistentes. Y concluye este autor, esta actitud permisiva hizo muy difícil para los nuevos creyentes entender las restricciones sexuales del cristianismo. Un desastre. Tesalónica era un desastre. Totalmente. Por eso Pablo define la voluntad de Dios como la apartarse de la fornicación. Y por eso, hermanos, esto es tan aplicable a nosotros hoy. Tan aplicable. Nosotros cuando a veces aplicamos un texto debemos como tratar de ver cuáles son, lo hemos visto acá en Método Estudio Bíblico, cuáles son los puntos teológicos. No buscamos nada acá, ¿no? Leemos esto y lo aplicamos derecho a nuestra vida. Porque piensen cómo, y ustedes saben más que yo de esto, porque viven la mayoría hace mucho más tiempo, piensen cómo se vive en la costa. Yo me imagino que si traigo una persona hace 50 años, viene a la costa, o sea, resucitamos a algunos de sus abuelos y lo traemos acá a la costa y un día lo llevamos a la playa un día de enero, no se podría creer. No se podría creer. No es muy distinto, hermanos, no es muy distinto. Esto que dice para los tesalonicenses, yo creo que si Pablo nos escribiese una carta a nosotros nos diría exactamente lo mismo, hermanos. Porque estamos tan sumergidos en esto que no nos damos cuenta. La voluntad de Dios, ¿vos querés saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Querés saber cuál es? Que os apartéis de fornicación. Que os apartéis de fornicación. Hay muchas personas que están queriendo saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, sumergidos en la inmoralidad sexual. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, pero las reveladas, ¿para quién son? Para nosotros. Bueno, esto es lo que Dios nos reveló. Que os apartéis de fornicación.
La palabra ahí, fornicación, porneia, en griego, se aplicaba a un montón de situaciones. No se aplicaba solamente a la relación entre dos personas, vamos a decir, solteras, que no están casadas, por eso son solteras, que tienen intimidad. No se refiere solo a eso, sino se usaba en un montón de contextos. Por ejemplo, la Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento al griego. Por ejemplo, habla de fornicación para hablar de la prostitución de Tamar, ahí en Génesis 38, 24. Usa la palabra fornicación para hablar de la seducción a una virgen, en Éxodo 22, 16, del incesto, en Levítico 18, 6, de la bestialidad, las relaciones homosexuales y el travestismo, en Levítico 18, 20, Deuteronomio 22. Así que, hermanos, la palabra Pablo usa acá, que os apartéis de fornicación, podemos decir de cualquier pecado sexual, de cualquier pecado sexual. Dice un autor que esta palabra se refiere a cualquier tipo de actividad sexual ilícita, desde la prostitución hasta el adulterio. Otro comentarista dice, el término aquí porneia, una palabra general que se refiere a cualquier forma de comportamiento sexual fuera del matrimonio. Y la Biblia nos habla muy claro, no quiero extenderme en esto, pero muy claro, hermanos, que la fornicación es pecado. Las relaciones íntimas fuera del matrimonio serán juzgadas por Dios. Hebreos 13:4. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Es precioso. La intimidad dentro del matrimonio es preciosa, es un regalo de Dios. Pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. En Números 25, Dios mata a 25.000. Nosotros tomamos la fornicación a chiste, toda la inmoralidad a chiste. Dios mata a 25.000 personas en Números por causa de la fornicación. Así que no es algo así nomás. Si Pablo usa la palabra acá para hablar de vuelta, la cultura en la cual vivía Tesalónica era una cultura sumamente inmoral. Y lo mismo hoy en día. Quizás, por eso decimos que lo podemos aplicar de manera diferente, directa digo, porque se aplica a todo. Se aplica a toda clase de acto inmoral, sea desde mirar algo, porque Jesús lo compara, ¿no? A aquella persona que mira a una mujer con el deseo de adulterarla, o sea, no, lamentablemente acá nos pasa, vamos por ahí, a veces no estás buscando mirar nada, te chocaste con algo, corres la vista, chao, lo sacás. Pero Pablo, Jesús no se refiere a eso, se refiere a alguien que va con la intención, o sea, que mira con la intención de codiciar, ya adulteró con ella. Entonces, podemos decir que cuando Pablo dice que la voluntad de Dios es que os apartéis de fornicación, habla de todo tipo de inmoralidad, cualquiera, aplicada a la que vos quieras, cualquier tipo de inmoralidad. Y Pablo usa un verbo que es apartéis, que es mantenerse lejos. Pedro usa esta misma palabra en 1 Pedro 2:21, que habla de abstenerse de los deseos sexuales. O sea, la idea es que con respecto a la inmoralidad sexual, debes mantenerte lo más lejos posible. Pablo le dice a los Efesios, en Efesios 5:3, ni aún se nombre, les dice. Ni aún se nombre. No es que vos no podés compartir tus luchas con nadie, sino el punto es que es algo que no debe ni nombrarse. O sea, no es algo en lo que nosotros podemos vivir de ninguna manera. Y acá Pablo dice que os apartéis, que se mantengan lo más lejos posible de la inmoralidad sexual. Y sigue Pablo, noten, paralelo a este de apartarse, que es mantenerse lejos, dice el versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso en santidad y honor, no en concupiscencias, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. La palabra, lo sabrán ahí, esposa, es keuos, es vaso. Vaso puede ser esposa, como metafóricamente hablando, o puede ser cuerpo. Pueden ser las dos cosas. La palabra es vaso. Si ustedes tienen la Biblia de las Américas, van a leer que cada uno sepa tener su propio vaso. Ahí arréglense ustedes con la interpretación. Vaso, acá la Reina Valera interpreta y pone esposa, pero lo más coherente es que sea referente al cuerpo,
Que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. La idea ahí es que cada uno de vosotros controle su cuerpo. No podés darle rienda suelta a tu cuerpo, a lo que sea, a tu mente, a tus ojos, a tu boca, a lo que sea. No podés. Tenés que apartarte. El pasaje paralelo de esto es 1 Corintios 6, 18 o 15, no recuerdo si es. Huid de la fornicación. Y es lo mismo que Pablo dice acá, apartate. Es lo mismo que dice en Efesios, ni aun se nombre. Nosotros, hermanos, no podemos, en esta área, no podemos vivir como los no creyentes. No podemos vivir como los no creyentes. Eso es lo que dice Pablo en el versículo 5. Y por eso pensamos que se refiere al cuerpo. No en pasiones de concupiscencia. Vos no puedes darle rienda suelta a tu cuerpo. Nosotros generalmente, hermanos, en esta área, es como que tratamos de ver, bueno, ¿cuánto es lo máximo que puedo acercarme al pecado sin pecar? ¿Cuánto es? A ver, también yo entiendo que pienso en los noviazgos, por ejemplo, los noviazgos. Bueno, a ver, imagínense, hay dos creyentes de novios, ¿no? Y están ahí dando, bueno, ¿cuánto es lo máximo que puedo acercarme a mi novia sin pecar? Bueno, esa no es la pregunta que tenés que hacerte. La pregunta es, ¿cuánto es lo más lejos que podés estar de tu novia sin pecar? Esa es la pregunta que tenés que hacer, porque eso es lo que Pablo dice, que os apartéis, es mantenerte lo más lejos posible. Y lo mismo, hermanos, en cualquier área. Si voy a mirar una película, mi pregunta no es, bueno, a ver, ¿cuánto contenido erótico puede tener para que la pueda ver? Esa no es la pregunta, sino es, ¿cuánto es lo menos contenido erótico que puede tener? Huir. Y quiero dar algunas aplicaciones, pero no para que los apliquen ustedes de manera directa, pero sí para que los haga pensar. Pablo acá dice que no podemos vivir como los gentiles, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles. Y dice que debemos huir de la fornicación. Bueno, solo quiero que lo pienses, que lo reflexiones en tu hogar, pero a la hora de vestirte, tu referente no puede ser una modelo. ¿Sos una mujer? No puede ser una modelo. ¿Para qué se visten las modelos? ¿Para aparentar piedad? No. Para mostrar su cuerpo. Cuanto más lo muestren, mejor. ¿Para eso se visten? Claro que sí. Bueno, si vos te vestís de esa manera, vos estás atrayendo la fornicación. Porque inevitablemente eso, ¿qué va a hacer? Que hombres quieran acercarte a vos. No que se quieran mantener lo más lejos posible, que se quieran acercar a vos. Bueno, tu modelo no pueden ser las modelos, tu forma de vestirte. Habla de hermanos de vuelta, de mirar televisión, de mirar lo que sea. Cada uno sabrá y el Señor le ayuda a aplicar a cada uno en su vida. Pero de verdad tenemos que tener cuidado con lo que miramos. Tenemos que tener cuidado con dónde nos relacionamos. Todo aquello, pensalo de esta manera. Pablo dice que te apartes. Todo aquello, y cada uno piensa en esto y aplíquelo de manera personal, pero todo aquello, cada uno sabrá, todo aquello que a vos te acerque a la inmoralidad, alejate. Muchas de las cosas que nos quieren hacer creer hoy en día, y pienso mucho en los jóvenes, y en todos en general, es que uno puede buscar su propia satisfacción, porque como que eso es una manera de luchar contra la inmoralidad. Error, hermano, error. Al contrario, eso va a aumentar tu deseo, eso va a aumentar tus pasiones, no las va a frenar, las va a aumentar. Nos han hecho creer que la inmoralidad sexual, la intimidad, es como ir a jugar al fútbol. Algunas personas hablan de eso, como ir a jugar al fútbol. Bueno, es como hacer deporte, es como algo más. No es algo más, no es algo más. Debes apartarte. Por favor, pensá en todo aquello. De vuelta, me imagino allá que acá que todos tendremos distintas luchas, distintas maneras, lo que sea, pero por favor, todo aquello, reflexiona esto, todo aquello que a vos esté acercándote a la inmoralidad, huí, corre.
Si estás teniendo una relación con el sexo opuesto que te está acercando, huí, corre. No trates de ver a ver cuánto puedo relacionarme con esta persona del sexo opuesto, que no es nada, no es ni mi esposo, ni va a serlo nada. ¿Cuánto puedo acercarme sin pecar? No. ¿Cuánto es lo más lejos que puedes estar? Cuando tengo que saludarlo, puedo ser un compañero de trabajo, bueno, está bien saludarlo, no hay problema. Pero vos tratá de mantener lo más lejos posible. Lo más lejos posible. No es cuánto puedo chatear, cuántos mensajitos le puedo mandar, cuánto puedo ir a tomar un café por ahí sin caer. No. Y noten, hermanos, que esto es serio, por lo que dice Pablo, y estoy terminando, en el versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Y de vuelta, hermanos, esto me llama mucho la atención. Que nadie engañe, dice el texto, que nadie agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿A qué se refiere ese nada? A la inmoralidad sexual. O sea que está hablando de que cuídense aún dentro de la iglesia. Ese es el punto. Cuídense aún dentro de la iglesia. Porque está hablando de eso. Que nadie engañe en nada a su hermano. Y no está hablando de una iglesia de vuelta inmoral, sino una iglesia fiel. Y de vuelta, hermanos, pensando, y espero que todo esto les haga reflexionar y pensando en cómo viven, que el versículo 5 dice que no debemos vivir en pasión de concupiscencia como los gentiles. Y pienso que nosotros, aún dentro de la iglesia, no podemos relacionarnos con el sexo opuesto como los no creyentes. No podemos. Personas que dicen, no sé, que van ahí con mujeres que no son su esposa como si fuesen su mejor amiga. La mejor amiga es mi esposa y punto. Pero no ofender a nadie, pero ninguna mujer es mi amiga. Es mi hermana en Cristo. Pero yo no ando ahí contándole nada a ninguna mujer. No lo voy a hacer y espero que ustedes tampoco lo hagan. Ni mujeres con hombres, por supuesto. Debemos tener cuidado. Y Pablo está hablando de esto, absténganse. Eso es lo que le dijo a los 50, absténganse. Debemos tener cuidado el mundo nos influencia tanto, hermanos, que pensamos que podemos relacionarnos con el sexo opuesto de cualquier manera. No podemos relacionarnos de cualquier manera. Debemos tener cuidado, aún dentro de la iglesia, sí, aún dentro de la iglesia. Me encanta cuando Pablo está hablando de las relaciones dentro de la iglesia. En 1 Timoteo 5, 1 y 2, dice, bueno, a los ancianos exhortalo como a tus padres, a como a las ancianas como a tu madre, a y a las jóvenes como a hermanas, pero agrega algo que no agrega ningún otro. ¿Qué agrega? Lo estudiamos. Con toda pureza. Con toda pureza. Wow. Pero a Timoteo no hace falta que Pablo le diga esto. Si es un pastor. Sí hace falta. Y Pablo dice, ¿por qué, hermanos? Dice, y de vuelta, el pecado sexual nos han hecho creer que no pasa nada. Te han hecho creer que es algo más, que es algo normal, que es cotidiano. Vos estás ahí quizás consumiendo las noticias todo el tiempo y ves que tal jugador de fútbol se fue con tal persona y tal actriz dejó a su esposo. Estás todo el tiempo consumiendo eso, consumiendo. Y lees y estás con tu compañero de trabajo, ahí tus compañeros de trabajo cuentan todo lo que hicieron en el fin de semana y cuenta cómo tal dejó a su esposa y cómo tal dejó a su esposo y vos estás consumiendo. ¿Qué pensás que va a tener esto sobre vos? ¿Qué efecto pensás que va a tener? Que en algún momento vas a decir, y bueno, esto no es tan grave. La Biblia habla de Lot como el justo Lot, pero lo vemos a Lot, lo vamos a estudiar en el Antiguo Testamento, haciendo cosas impresionantes. ¿Por qué? Porque Lot se muda cerca de Sodoma y Gomorra, pero cuando van los ángeles, ¿dónde estaba viviendo Lot? Adentro de Sodoma y Gomorra. Y eso nos pasa, hermanos, eso nos pasa en la era sexual. Pensamos que podemos controlarlo, pensamos que no pasa nada, nos acercamos un poquito más, dice el proverbio. ¿Pensás que podés tomar fuego en tu seno, o sea, abrazar el fuego sin quemarte? ¿De verdad pensás? ¿De verdad vos pensás que podés relacionarte con una persona de sexo opuesto que no es tu cónyuge, como si nada, no va a pasar nada, que vos sos un campeón o una campeona y no te va a pasar? ¿De verdad? ¿De verdad? Porque el texto nos dice todo lo contrario. Y Pablo usa palabras muy fuertes acá. Y que no las suele usar. Dice, y está hablando a creyentes, porque el Señor es vengador. El Señor es vengador de todo esto, de la fornicación, de la inmoralidad sexual, como ya os hemos dicho y testificado. Pablo usa una palabra acá muy rara. Lo escribe a Dios como vengador, no solo como juez. O sea,
Dios no es solo el juez que va a decir eso está mal, es el verdugo que te va a castigar. Eso es lo que está diciendo. Un autor me encanta lo que dice: no importa lo bien que escondas el pecado, el Señor vengará a la persona defraudada. Y generalmente el pecado sexual tiene que ver con esconder, tapar. Por eso tiene tanta atracción ver cosas inmorales. Porque es algo que vos haces en privado, que nadie lo ve, que pensás que vos lo podés esconder, que nadie lo nota, aún nuestras miradas, nuestros pensamientos. Pero Pablo acá no está diciendo, tened cuidado porque la iglesia te va a disciplinar. No, tened cuidado porque te van a descubrir. No, tened cuidado porque Dios es el vengador. Dios es el verdugo que va a disciplinarte si sos un creyente. Así que el pecado sexual, hermanos, no es algo con lo que podemos jugar. No es algo que vos pensás que bueno, no pasa nada. Bueno, acá estamos en la iglesia, así que podemos bajar los brazos. No podemos. Ahora, pensando en el contexto de Tesalónica y en nuestro contexto, quizás la mayoría de nosotros hemos estado en pecados así, hemos caído en pecados así, sea de creyente o sea de inconverso. Bueno, en el Señor hay perdón, hermano. En el Señor hay perdón. 1 Juan 1 dice, si confesamos nuestros pecados, salvo el de fornicación, dice. No. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Me encanta la declaración que Natán le hace a David. David dice luego de la confrontación de Natán en 2 Samuel 12:13. David dice esto: el que confesare su pecado. David dice esto: pequé contra Jehová. Cuando Natán lo confronta con una historia de su relación con Betsabé, David confiesa su pecado. Pequé contra Dios. Sí. Ese hombre es verdad. Ese hombre soy yo. Y me encanta lo que le dice Natán. Yo se lo leo en la Nueva Versión Internacional quizás porque es más fácil. Natán le dice lo siguiente, luego que David confiesa su pecado. Me encanta. El Señor ha perdonado ya tu pecado. El Señor ha perdonado ya tu pecado. Lo que hizo David fue algo increíble. No lo podemos imaginar. Pero cuando David confiesa, Natán no le dice, eso es una basura. No le dice eso. Listo. Si confesas tu pecado, Dios es fiel y justo. Aquel que confiesa el pecado, pero y se aparta, alcanzará misericordia. Eso es lo que pasó. Bueno, que David tuvo consecuencias, lo sabemos que sí, pero el pecado de David fue perdonado. Y eso es lo que pasa con tu vida. Si vos confesás tu pecado, te apartaste del Señor, te concede el perdón. Por favor, yo pienso en los jóvenes que están acá. No se dejen engañar. No se dejen engañar. No piensen que el pecado sexual es... Eso te van a hacer creer en el colegio, que está todo bien, que es lo más divertido que hay. Es todo mentira. Dios es vengador. Dios es vengador. Dios incendió una ciudad por la inmoralidad sexual. Dios mató 25.000 personas de su pueblo por la inmoralidad sexual. ¿Vos pensás que vas a fornicar y no te va a pasar nada? ¿De verdad? ¿De verdad pensás que podés jugar con la inmoralidad, que estás ahí con tus compañeros mirando cualquier cosa y nada, no va a pasar nada? ¿De verdad pensás que no va a pasar nada? Mis padres no se enteran, quizás tus padres no se enteran, pero Dios es vengador. Dios es vengador. Y solo concluir con una palabra de ánimo. Y es que si hemos estado inmersos en ese pecado, si sos un creyente y estás luchando con ese pecado, en el Señor hay esperanza. En el Señor hay esperanza. Noten en versículo 7, repite lo que dijo en el versículo 1. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El llamado de Dios es a santificación. Dios, que dijimos antes, Dios no solamente perdona nuestros pecados, sino Dios nos da ¿qué cosa? Un nuevo corazón. Un nuevo corazón. Y no solamente nos da un nuevo corazón, su Espíritu Santo viene a morar. Y eso es lo que dice el versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El punto es que nosotros no podemos rechazar esto diciendo, bueno, pero esto es para otros. No es para otros. Si vos sos un creyente, Dios te ha dado su Espíritu. Y su Espíritu nos da la capacidad de vencer el pecado. Dice Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu
por el Espíritu Santo, por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Señor te ha dado su Espíritu Santo que nos capacita, hermanos. Nos capacita para vencer el pecado. De vuelta, no somos pasivos. Hay algo que tenemos que hacer, que es apartarnos. Por supuesto que sí. La santificación de esta área no es automática, y sobre todo en esta área, no es automática, sino que nosotros debemos esforzarnos, pero nos esforzamos sabiendo que es Dios quien obra en medio nuestro, es Dios quien nos capacita. Y es precioso poder charlar con hermanos que han estado sumergidos hasta acá en pecados así, quizás viviendo vidas totalmente promiscuas, sumamente promiscuas, y hoy viven en santidad para el Señor. Hoy se abstienen de la inmoralidad. San Agustín era una persona así, sumergida en el pecado inmoral, pero cuando el Señor lo salva, es precioso. Así que si vos estás luchando con este pecado, algo debes hacer, claro. Mateo 5, sacate el ojo, cortate la mano, lo que sea. Pero el Señor nos da la victoria. Y así como nos quieren hacer creer, que este es un pecado que nunca vas a poder dejar, eso nos quieren hacer creer. Que es un pecado que no, eso es lo que quizás la culpa, si sos un creyente real, la culpa te quiere hacer creer. Déjame decirte lo contrario. Hay miles y miles de creyentes que lo han dejado. Cientos de creyentes que han estado en la inmoralidad y la han apartado. ¿Por qué? Porque Dios le dio su Espíritu. Y si vos sos un creyente, Dios te ha dado el Espíritu Santo, su Espíritu, a vos. Y ahora el Señor te capacita. Así que, claro, la lucha es ardua, hasta la sangre es ardua. Las decisiones que debes tomar, no podemos hacerte una charla de consejería de esto, las decisiones que vos debes tomar son radicales para otro momento, pero claro que el Señor te puede dar la victoria, claro que sí. Y déjame decirte que quizás, lo que dije al principio, vos vivís de esta manera en inmoralidad sexual, quizás sea porque amás el pecado, puede ser porque quizás todavía no tenés las herramientas, lo que dije antes, pero quizás sea porque vos amás el pecado, lo amás con todo tu corazón. Quizás vos estás tratando de vivir como un creyente, pero te parece lo peor vivir como un creyente. Estás ahí, lo más aburrido que hay. Te hablan de santidad y es el calvario, es una tortura. Bueno, quizás es porque no seas un creyente. Y si vos no sos un creyente, déjame decirte que lo que vos tenés que hacer no es tratar de huir de la fornicación. Bueno, hacelo igual también. Aunque seas inconverso, claro, va a ser igual bueno para vos. Pero eso no es lo más importante. Si vos no sos un creyente, lo que vos debés hacer es arrepentirte y creer en el Señor. Quizás estás sumergido en la inmoralidad sexual porque todavía no has puesto tu fe en Cristo como tu único y suficiente Salvador. Todavía no te has arrepentido de tus pecados. El Espíritu Santo todavía no mora en vos. Y la evidencia de eso es que amás el pecado, lo amás. Bueno, si ese es tu caso, por favor, yo te ruego, hoy mismo arrepentite. Hoy mismo, de vuelta, la salvación no es por obras, no trates de hacer cosas para que Dios te ame. No. Hoy mismo, ahora, en este momento, confesá tu pecado. Pedile a Dios que te salve. Y el Señor promete hacerlo. Oramos. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, por dejarnos instrucciones tan claras. Te ruego, por favor, Señor, que en un tema tan sensible, donde somos tan bombardeados aquí en el lugar en el cual nos encontramos, tú sabes, Señor, de la inmoralidad que trae el verano. Por favor, te pido que tu Espíritu aplique tu palabra a nuestros corazones. Cada persona aquí, Señor, que es tu hijo y está luchando con esto, tú le ayudes. Señor, quizás ni siquiera pensar en el verano, hoy mismo, ahora, se encuentra luchando con esto. Por favor, Dios, te ruego que tú le quebrantes, le des arrepentimiento, que se vuelva a ti de todo corazón, pueda ver la esperanza que hay en el Evangelio, pueda reflexionar, Señor, en la cruz, en Cristo muriendo, resucitando por sus pecados. Señor, te ruego por todos nosotros, todos, porque cualquiera de nosotros mañana puede estar esclavizado a este pecado, cualquiera de nosotros. Señor, lo hemos visto a lo largo de la historia, cualquier persona, cualquier creyente, aún el mejor creyente puede caer en esto.
Por favor, guárdanos, Dios. Ayúdanos como iglesia a no relajarnos en esta área. Ayúdanos a combatir hasta la sangre con este pecado. Por favor, Señor. Ayúdanos a cortarnos la mano, sacarnos el ojo. Señor, quedar como unos tontos. Quedar aún como personas hasta irrespetuosas. No nos importa, Señor. No nos importa. Queremos huir de este pecado. Queremos que nos guarde, Señor. No queremos estar disciplinando a nadie por este pecado, Dios. Por favor, guarda esta iglesia, Dios. Por favor, Señor. Ten misericordia, Dios. Ten misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.